Iniciar grabación. Listo. Cualquiera que tenga alguna pregunta lo puede dejar en comentarios y yo lo voy a ir leyendo. Ahora sí, clase de NumPy. Clase de NumPy, como ya les dije, va a ser muy importante para el análisis de datos. Ahora, algunos no sabrán lo que es el análisis de datos. El analista de datos, ¿qué hace? Lo que hace es un proceso en la que tiene que explorar, luego investigar y recopilar. Igual como el método científico, pero el método científico del analista de datos es sencillo: explorar la información, luego investiga y recopila esa información de los datos utilizando algunas medidas y visualizaciones estadísticas. El objetivo de esto es ¿cuál? El analista de datos desarrolla una comprensión de datos de lo que vamos a extraer de las webs, de las páginas, de las tablas de Excel. Lo vamos a procesar, lo limpiamos y luego descubrimos tendencias, relaciones o patrones, y todo esto lo vamos a visualizar en un gráfico. Eso es lo que hace un analista de datos. Explora, investiga, recopila, limpia los datos y luego lo visualiza en Power BI, en Tableau, en Matplotlib o cualquier librería o aplica. A ver. No, lo estoy grabando por una aplicación exterior, no mediante el Meet, porque no me permite grabar. Listo. Ya. Ahora, luego de hacer todo este proceso, es lo que hace un analista de datos. Algunos requerimientos, como ya les dije, la estadística, técnicas de visualización, paquetes de Python como NumPy, Panda, Seaborn y Matplotlib. Y con esto estaríamos empezando NumPy. Ahora, el primer subtema que se podría dar es cómo trabajar con datos numéricos en Python. Los datos en el análisis de datos son muy importantes. Todo el mundo está lleno de datos. Así como los videojuegos, así como usted navega por YouTube, las distintas redes sociales, TikTok, Facebook, todos son datos. Si usted permanece en YouTube unos 3 segundos y en otro video 10 segundos, esos son datos. Y todos estos datos nos pasan a nosotros y nosotros tenemos que recopilar y dar unos buenos datos. Porque no todos los datos son buenos. Algunos hay datos basura como datos buenos. Unos que son importantes y otros no. Ahora, generalmente se refieren a datos numéricos en NumPy, como precios de acciones, cifras de ventas, mediciones de sensores, puntajes deportivos así como las apuestas, también. Las tablas de bases de datos de Excel, también, y etcétera. Ahora, supongamos que queremos usar datos climáticos como la temperatura, la lluvia y la humedad. ¿Para qué? Para determinar si una región es adecuada para el cultivo de manzanas. Como ya les dije, vamos a crear una ecuación lineal del rendimiento de manzanas. Una no tan compleja, ya que para hallar el rendimiento de manzanas se utilizan un montón de factores. En este caso vamos a formular la relación entre el rendimiento anual de manzanas, que está en toneladas por área, y lo voy a escribir, toneladas por área. También veremos lo que son las condiciones climáticas, como la temperatura, que va a estar en grados Fahrenheit, no en Celsius, Fahrenheit, la lluvia en milímetros y la humedad relativa en porcentaje. La temperatura en Fahrenheit, lo que es la lluvia, milímetros y humedad. Así es como se hallan porcentaje. Ahora sí, ese es nuestro rendimiento de manzanas, ¿cómo lo vamos a hallar? Ahora, ¿cómo lo podríamos escribir en una ecuación lineal? Es muy sencillo. Antes de comenzar NumPy, vamos a ver cómo serían en las listas. Y luego veremos el rendimiento que nos da la lista de NumPy. Primero crearemos antes de todo, esta ecuación no va a ser, es una aproximación, no va a ser muy exacto.
ya que la relación real ya saben que puede tener, no necesariamente va a ser lineal el rendimiento de manzanas. Esto lo estoy poniendo como un ejemplo para que se pueda entender. Ahora, primero daremos por conocer los pesos. El peso de la temperatura, de la lluvia y de la humedad. Es un peso ya fijo que le vamos a dar. Le pondremos lo que es... No, me confundí. A ver aquí. Para que se pueda apreciar mejor. Listo. Y ahora aquí comenzaremos lo que es pesos. Peso 1. Haremos una asignación múltiple. Peso 3 es igual a los valores que le vamos a dar al peso 1, 2 y 3. Sería 0.3, 0.2 y 0.5. Ahora ejecutamos y ya lo tenemos en cada variable, en peso 1, peso 2 y en peso 3. Lo imprimimos para que lo puedan apreciar. Peso 1, peso 2 y peso 3. Listo. Luego de ya dar por impreso los datos, ahora ¿qué debemos hacer? Ahora, dados algunos datos climáticos para una región, ahora podemos predecir el rendimiento de manzanas. Aquí hay algunos de estos datos que les voy a mostrar, que sería, por ejemplo, si queremos agarrar la región de Cerro de Pasco. Estos datos ya los tengo. Los voy a escribir, pero en algunas variables. Por ejemplo, si este Cerro de Pasco, vamos a escribir lo que es su temperatura, Pasco, temperatura, Pasco, lo que es lluvia, y Pasco, humedad. Las variables, a ver un momento, omitir, y listo. Ahora, las variables de cada uno le vamos a poner 73, luego de hacer la conversión de Fahrenheit a Celsius sería 22 grados y medio. En Pasco, en lluvia, 67 y en humedad 43. Corremos y ya tenemos guardados en cada de nuestras variables sus datos. Ahora, para formular esta pregunta, lo vamos a hacer como la multiplicación que hicimos el día de ayer, como un producto escalar, que nos va a dar como respuesta toneladas por hectárea. ¿Cómo lo haríamos? Pasco, rendimiento, manzanas. No es muy recomendable que nuestra variable sea muy grande, ya que no se va a poder entender. Es por eso que no le puse rendimiento. Y aquí, como el producto escalar, Pasco, temperatura, por el peso 1 más Pasco, lluvia, por el peso número 2, que ya son los valores fijos que tienen, por el peso 3. Ahora lo vamos a imprimir. Pasco, rendimiento de manzanas. Pasco, a ver si lo he escrito bien. Pasco no está definido. En algo me confundí. Acá está. Le escribí mal. Manzanas. Ahora sí. Y está dado en toneladas por área. Para que se pueda apreciar mejor, lo voy a escribir mejor. A ver. Esto. Aquí. Toneladas por hectárea. Listo. 56.8 toneladas por hectárea en la región de Cusco. En la región de Cerro de Pasco. De Pasco. Hay 56.8. En la región de Cerro de Pasco hay 56.8 toneladas por hectárea. Esta es una ecuación lineal muy sencilla que lo estamos haciendo paso por paso. Ahora, imagínense si queremos estar haciendo un cálculo ya con varias regiones, no solo con uno. Si fuera con uno sería muy sencillo, pero imagínense que ya no sería más fácil
si hay varias regiones, como por ejemplo ya 10 regiones, 20 regiones. En este ejemplo voy a poner 5 regiones: Pasco, Cusco, Arequipa, Amazonas y Ucayali. Para no estar escribiendo uno por uno, lo voy a pegar y lo voy a correr. Ahora, ya tenemos los valores de Pasco, Cusco, Arequipa, Amazonas y Ucayali. Imagínense que queremos hacer cada ecuación uno por uno. Va a ser muy complicado. Es mejor que creemos una función para que dé un resultado. Para que el resultado nos dé. Solo le demos los parámetros de la región de los pesos y que nos regrese el resultado. Bueno, en pesos también lo vamos a escribir, porque pesos está separado en 3 variables. Lo vamos a unir en solo en uno. Pesos, peso 1, peso 2 y el peso 3. Lo unimos y lo vamos a imprimir para que se pueda apreciar. 0.3, 0.2 y 0.5. Ahora crearemos la función, la cual nos va a ayudar a hacer todo esta ecuación lineal lo convierta. Primero crearemos el nombre def.rendimiento manzanas. ¿Y qué le vamos a pasar? La región y los pesos. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Al igual que la tarea que le mandé, crearemos un resultado es igual a 0. Este es como la resolución de la tarea. Un for x y w, no, la p de pesos y x, donde crearemos in y zip, la función zip, ¿para qué servía? Para unir dos listas en una lista de tuplas. Y aquí daremos los parámetros región y pesos. Va a unir en una lista de tuplas. Ahora, ¿qué va a hacer con estos datos? En resultado quiero que esta multiplicación lo sume el resultado. Y así uno por uno. Por ejemplo, en Pasco, 73 por el peso 1 más 67 por el peso 2. 43 por el peso 3 y así. Ahora, ¿cómo haríamos esto? Resultado más igual, asignación aumentada, usamos eso. X por P del peso. Uno por uno. Va a entrar en cada uno y lo va a multiplicar y luego aumentar los resultados. Luego retornaremos lo que es resultado. Nos daría la suma. Y por ejemplo, queremos saber, ya creamos nuestra función. Queremos saber rendimiento, por ejemplo, de Cusco. Rendimiento Cusco es igual a la función rendimientos mans y le damos la región, por ejemplo, Cusco y los pesos. Imprimimos ren Cusco y nos va a salir sus toneladas por hectárea. Y así, con el que usted desee, rendimiento, por ejemplo, Ucayali es igual a rendimientos mans, llamamos a la función, ya no sería Cusco, sería Ucayali, pesos. Imprimimos Ucayali y imprimimos las toneladas por hectárea por cada región. Ahora, este proceso sería muy difícil. Es por esto que vamos a convertir de listas a un arreglo de NumPy. En NumPy ya tenemos un método que ya está hecho para esto y ya no crear una función nueva y no complicarnos tanto la vida. Ahora, ¿cómo convertir listas de Python en arreglos? Lo voy a escribir para que se pueda entender al momento de enviarlo. ¿Cómo convertir de listas a un arreglo de NumPy? Algunos que todavía no lo tienen instalado, lo que es NumPy, abren el CMD, abrir el CMD y ahí mismo escriben pip install NumPy. ¿Me podrían confirmar si lo tienen instalado el NumPy? En el chat, por favor. El que no lo tiene grabado o si lo tiene instalado o no para seguir.
Yo sí lo tengo, sí. Ya. Bueno, seguimos. Luego de instalar, vamos a importar el módulo del NumPy con el alias np. Ese np es el alias ya universal. Usted puede poner cualquier alias, pero lo recomendable es usar ya el alias universal. Alias universal. Porque al momento de compartir tu código, al momento de pasárselo a un compañero de trabajo, ya sabemos que np es el alias universal de NumPy. Si usted puede escribir lo que usted desee, pues, por ejemplo, le escribe NumPy o otro nombre, pero al momento de llamar la función se va a confundir. Al momento de nombrarlo, o por ejemplo, si le pasa a un compañero, ve otro alias, se va a confundir. Es mejor y recomendable que se escriba su alias universal. Luego de importar, vamos a crear el arreglo. Ya no vamos a hacer en listas. El array es mucho más rápido que listas y vamos a ver también ese problema de rendimiento que tiene listas contra NumPy y el por qué ya dejaremos de usar las listas. Ahora crearemos un arreglo de NumPy. ¿Cómo sería? Pasco es igual, llamamos al alias, punto, al igual que las listas, era listas, punto y el método. En NumPy es lo mismo, np.array, que vamos a pasarle por parámetro. Sería una lista. Lista. Y le damos los valores. Por ejemplo, 73,67. Los mismos valores que el anterior. Y 43. 67 y 43. Ahora lo vamos a imprimir. Pasco. Disculpen, no corrí lo que es el import. Import. Y ahora sí. Pasco. Ahora nos da un array unidimensional con estos datos. Pareciera que fuera igual que las listas, pero como se da cuenta, en listas sí nos da lo que son las comas. Es una diferencia que podemos apreciar al momento si nos preguntan en un ejercicio. Y en el array no están. Ya se trabajan como si fueran matrices. En un momento ya les voy a aplicar lo que son las matrices. En este caso es un array unidimensional. Es como los arrays solo mantienen un tipo de dato. No maneja muchos tipos de datos. Solo se puede escribir diferentes tipos de datos en un tipo que se llama Unicode, que no lo vamos a ver el día de hoy porque no es muy importante. Bueno, luego de crear un arreglo, vamos a crear también el arreglo de pesos, porque es importante tener los pesos. n.array. Y vamos a crear la lista que sería con peso 1, peso 2 y peso 3. También podría escribir lo que es n.array y dentro la lista que creamos, pesos. Imprimimos lo que es pesos y nos da el siguiente array. Ahora, para ver su tipo de dato con la función predefinida ya de Python, para ver qué tipo de dato es. Y nos da que es NumPy, su librería y su tipo de dato. Es un ND de array. ¿Qué es? Es un unidimensional de array. Solo tiene una fila. Más adelante veremos lo que son las matrices y ahí veremos lo que ya es bidimensionales, tridimensionales. Bueno, luego algunos métodos que son muy importantes para darnos las informaciones de un array es ver sus dimensiones, su número de elementos totales, la forma del array y su tipo de sus elementos. Aquí veremos otros tipos de datos. Ya conocemos lo que son los enteros, los flotantes, algunas estructuras de datos que también se consideran tipos de datos como el diccionario, las listas y las tuplas. Ya saben que en Python todo es un objeto y todos estos objetos tienen un tipo de dato. Ahora en las librerías veremos otros tipos de datos que son datos no son los mismos como el int64, el int32, por ejemplo el int32, el int64, por ejemplo el float 64. Es muy importante que aprendan esto, ya que en el tema del trabajo no van a haber 100 datos, 1000 datos, van a haber millones de datos. Y es muy importante ya que nos da NumPy un tipo de dato nuevo
que sería el np.int64 y así con los demás. np.int32 si son los parámetros ya son no como el int32 que nos dan 2 millones. El np.int32 nos da más para trabajar con más datos. Ahora seguimos. Como ya les dije, para hallar la información de cada array, tenemos el de las dimensiones, pesos.ndim. Sí, claro, a los bits. En los tipos de datos trabajamos con los bits. De esto, del int32 al int64, no es muy parecido, no es parecido al NP, a sus tipos de datos del NumPy. Trabaja con más datos. A continuación le voy a brindar lo que es una imagen para que puedan apreciarlo mejor. Solo que en este momento voy a explicar lo que es la información del array. Las 4 métodos que tiene el array para que nos dé esa información de las dimensiones, el shape, que es cuántas filas y cuántas columnas y cuántos números totales de elementos que tiene. Ahora seguimos. Para ver lo que es las dimensiones es con este método, ndim, que nos va a dar que es de una dimensión. Dimensiones, lo voy a escribir. Ahora, si queremos ver lo que es el número de elementos totales, pesos.size. Y nos va a dar que tiene 3 elementos. Estamos trabajando con pesos. Que tiene 3 elementos. 0.3, 0.2 y 0.5. Ahora, si queremos saber la forma del array, cuántas filas y cuántas columnas tiene, sería con shape. Y nos daría la forma del array. En este caso nos dice que tiene 3 elementos y que es unidimensional, ya que tiene el primer parámetro que es 3, coma, y al final ya no hay nada. Ahora, otro para ver sus tipos de elementos que tiene este array sería con el pesos.de type. Igualito como la función type, pero al comienzo una D. Ahora veremos aquí sus tipos de sus elementos, que nos daría un float 64. Float 64. Ahora, lo que son los tipos de datos, NumPy maneja una gran cantidad de tipos de datos, a diferencia de los tipos de datos numéricos que ya tiene Python, que no establecen un tamaño de bits en el almacenamiento. Aquí hay una clara diferencia. Les voy a mostrar lo que es el tipo de datos numéricos en NumPy. A ver, le voy a tomar una foto y se lo voy a brindar aquí. Y se lo voy a pegar. A ver, se puede apreciar. Listo. Listo. El tipo de dato de int32, int64, el otro el Unicode. Pero no son muy importantes el tercero y el cuarto. Más importantes es el int64 y int32 para ver el almacenamiento. Y algunos preguntarán si el int32, que son los números de bytes, en número de bits, ¿por qué no podemos usar siempre el int64 ya que nos da una mayor cantidad de números y el int32 nos da menos? ¿Por qué ya predeterminado no solo le ponemos el int64? Es porque al momento de trabajar con cantidades de datos, aparte de hacer un buen código, tenemos que hacer un código que no nos consuma mucha memoria. Si tú consigues lo que es el int64, vamos a consumir más memoria. El int32 nos consume menos. Por eso es saber cuándo o no trabajar con estos datos. Al igual que el float32 y el float64, como puede apreciarlo, nos da una inmensa cantidad del 64 de un e elevado a la 308. Y el float32 elevado a la 38. O sea, se separan por muchas cantidades de números en los flotantes. En lo que es también el int64 y el int32 se separan casi por el doble. Ahora, luego de ver los tipos de datos, no le tomen ninguna captura a este
Este archivo se los voy a pasar por el WhatsApp al momento de terminar la clase. Bueno, NumPy entiende por defecto que el int, que el entero por defecto nos va a dar 32. Y en float, como ya lo apreciamos, nos dio 64. Eso ya lo hace por defecto Python. Es por eso que nos dio float 64. Y en los enteros nos va a dar el int 32. Lo ponemos a prueba. A es igual a np.array. Ya sabemos crearlo. Y aquí una lista. Por ejemplo, 1, 2, 3. Y vamos a apreciar lo que es el type. Y vemos que por defecto ya nos da el int 32 por defecto. Nosotros lo podemos cambiar también con un de type es igual a, y aquí el nombre que queramos sería el int 64. Y ahora lo cambiamos el tipo de dato. No vamos a escribir np punto, ya que en el array ya se considera y ya no va a ser, ya no va a haber el np punto adelante. Ya no. Así se creó. Y el int64 es el tipo de dato que está agarrando de NumPy, ya no del Python que ya por defecto lo tiene. Aquí es otro tipo de dato, solo que lo representa igual, lo escribe igualito, int64, pero se está considerando el tipo de dato numérico de NumPy. Ya vimos lo que son los flotantes y los enteros. Ahora, ¿cómo podríamos cambiar este tipo de dato si ya no lo queremos y ya lo hemos creado? Es sencillo, cambiamos con el método asType. En vez de escribirle a, creemos asType. Y aquí escribiremos lo que es, por ejemplo, lo queremos cambiar ahí int 32. Lo cambiamos, lo imprimimos y ya está cambiado. No se puede apreciar. A ver, lo voy a escribir. Lo voy a guardar en una variable, por ejemplo, b. Y aquí escribiremos lo que es b.dtype. Y apreciamos que nos da el int32, lo cambió. Primer método para cambiar el tipo de datos. Listo. Ahora, por siguiente, queremos convertir. Ya convertimos de una lista a un array. Ahora queremos saber cómo convertir si fuera al revés, un array a una lista. Para esto también NumPy tiene un método que se llama toList. Imagínense que tenemos la temperatura. Es igual np.array, el método. Y tenemos 73, 78 y 79. Y lo queremos convertir y guardarlo en temp, list temp. ¿Qué vamos a hacer? Darle nuestra variable que es temperatura, punto to list. Y se acaba entre paréntesis. Ahora vamos a imprimir para ver qué tipo de dato es, list, y verificar si es una lista. Y ahora vemos que nos da una lista, list. Este el método es para convertir de un array a una lista. Convertir de un array a una lista. Listo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Para ya seguir lo que ya son, entrar a lo que son las matrices. Algunos tendrán miedo de lo que son las matrices. Solo son una estructura de datos más. No, ya. Bueno, seguimos. ¿Qué son las matrices? Las matrices es una estructura de datos numéricos. En las matrices va a encontrar, mayor parte de matrices va a encontrar lo que son los datos numéricos. Una matriz es un array bidimensional. NumPy ya saben cómo crear una matriz. Lo que estamos creando ahora son matrices. Para crear una matriz multidimensional, así sea de 2 dimensiones, 3 dimensiones, 4 dimensiones. ¿Cómo podríamos crear una matriz? Ya conocemos el método, pero quiero crear una matriz dimensional. No, bidimensional. Sería de la siguiente manera. No sería con una lista,
sería como una lista de listas. Así como hicimos el ejercicio de ayer que les mandé sobre el equipo que ustedes deseen elegir y que hagan una lista de listas con ellos. Es por esto que les dije que lo hagan, para que entiendan el por qué, qué va a pasar aquí. Ahora, la lista de listas es crear una lista y dentro de ella un conjunto de listas más. Por ejemplo, aquí una lista, aquí otra lista y aquí otra lista. Son 3 listas dentro de otra. Ya listo, se puede apreciar. Y aquí crearemos en la primera lista 1, 2, 3. En la siguiente 4, 5, 6. Y en la tercera 7, 8 y 9. Ahora, si lo imprimimos, ¿qué vamos a apreciar? Como vemos, hemos creado una lista de listas, pero aquí en NumPy se consideraría como una matriz. Queremos saber qué tipo de dato tiene. No, sus dimensiones. Tiene 2 dimensiones. Queremos saber el shape. Es un 3 por 3. 3 filas. 3 filas. Primera fila, segunda fila, tercera fila. Y 3 columnas. 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Les voy a enseñar una foto. También para que lo puedan apreciar mejor. Listo. A ver, lo voy a copiar y pegar. Lo pego aquí para que se lo puedan apreciar en imágenes. Listo. Una dimensión, el axis es 0. El eje es 0. Axis, eje. Ahora, en 2 dimensiones sería 2. Axis 0 y el axis 1. En 3 dimensiones, hasta ahí nomás vamos a llegar, a 3 dimensiones, sería el eje 0, el eje 1 y el eje 2. Así como las matemáticas, eje X, eje Y y eje Z. Ahora, hasta ahí. Primera dimensión, segunda dimensión, tercera dimensión. Igual que los shape. Shape, vamos a analizarlo. Shape nos da un parámetro y una coma al final. Esto nos vamos a dar cuenta que es unidimensional. En shape 2,3, 2 filas y 3 columnas, nos vamos a dar cuenta que es 2 dimensiones y 3 dimensiones serían con 3 parámetros. Filas, columnas y el eje número Z. Luego de esto, a ver, vamos a crear más celdas. Y ahora sí, veremos lo que son algunos ejercicios que les voy a dejar. Que son pequeños ejercicios, no son muy complicados, que necesito que lo creen para que puedan llegar a la práctica esto. ¿Cómo crearíamos aquí el array 1, el array 2 y el array 3? Eso es para el día de mañana. Si pueden, lo pueden contestar ahora. Pero lo más recomendable es que lo entreguen para el día de mañana en un nuevo archivo. Claro. ¿Dónde está? Lo que hace NDime, este método, es entregarnos las dimensiones del array. Dimensiones. Este método está explicado más arriba. Lo hemos dado con pesos, pero en este caso está con M. Nos da 2 dimensiones, como el eje X y el eje Y. El eje 0, en este caso en Python, en NumPy, lo vemos como el eje 0 y el eje 1. El eje 0 va a ser para las filas, cuántas filas tiene, y el eje 1 sería para cuántas columnas. Ahora, imagínense un cubo de Rubik y lo vemos aquí en nuestras manos. El cubo de Rubik es un 3×3, 3 hacia arriba, 3 hacia abajo y 3 hacia el fondo. Sería como 3 dimensiones en el 3D. 3D así como la vida real, que lo puede ver como un eje X en la cara, hacia el fondo y su altura también. Son 3 ejes. En este caso que hemos creado un eje de 2 dimensiones. Y por eso es que nos bota lo que es 2 dimensiones. Ahora, en los ejercicios que les acabo de dar es para el día de mañana. Ahora, también podemos crear... No,
también podemos cambiar lo que es la forma del array mediante un método. Igual como el shape, solo que al comienzo lleva la shape. np.shape. Shape. Así es como cambiamos. Ese es el método para cambiar de una dimensión de filas y columnas a otro. Por ejemplo, tenemos un 3x4, 3 filas, 4 columnas, y queremos cambiarlo al revés, que sea 4, 3. Para esto, para que no nos dé error, debemos saber que los elementos sean, por ejemplo, si es 4 y 3, para saber su número de elementos multiplicamos 4 por 3 y nos daría 2 elementos. En este caso vamos a trabajar con lo que es shape. Nos da 3 por 3. ¿Cuántos elementos hay? Una fórmula muy sencilla, multiplicamos 3 por 3. Filas y columnas y nos da 9 elementos. Si queremos cambiarlo a otro tipo, deberíamos saber que tienen que tener los mismos elementos. Imagínense que tenemos uno de 5 por 3 y lo queremos cambiar a lo que es por ejemplo, 5 por 3, multiplicamos cuántos elementos tiene, sería 15. Y no lo vamos a cambiar a un 6 por 3, ya que las filas y las columnas, los números de elementos son muy diferentes. Es por eso que nos va a dar un error y que no se puede transformar. Aquí se podría transformar, por ejemplo, en un 15 y 1. 15 filas y solo una columna. Ahora, este es como un método, una técnica para que vean cómo se puede usar el reshape bien y que no les dé un error. A ver, un momento. Un momento, disculpen. Listo. Disculpen. Ya. Seguimos. Esa es una técnica para que vean cómo convertir con el reshape. Ahora, vamos a crear un nuevo. A ver, un n es igual a n.array. Creamos una lista de listas con 2. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo imprimimos. Que nos daría 2 dimensiones. Se da cuenta por los corchetes que hay un corchete, una lista de listas. Ahora, si queríamos formar 3, van a apreciar de esta forma: una lista, otra lista y una lista dentro. De la siguiente forma, igual como las listas, se trabaja también en NumPy para que se pueda apreciar los números, pero no está dividido por comas. Eso es muy importante, yo lo expliqué anteriormente. Más adelante vamos a ver lo que es las dimensiones 3D, en 3 dimensiones. Ahora, creamos y vemos con el shape cómo son sus dimensiones, en cuántas filas tiene y cuántas columnas. Lo vemos en el punto shape y vemos que es un 2 por 4. Entonces multiplicamos 2 por 4, nos da 8 elementos. Queremos formarlo diferente, np.reshape, en otros parámetros. Por ejemplo, en un 8 por 1. 8 por 1. Pero el parámetro que nos va a pedir, bueno, en este caso sí nos daría. Hay otra forma también con reshape, np.reshape. Son 2 formas. Y aquí le daremos 8 por 1. Listo. Corremos y nos salen que lo hemos transformado a 8 filas por una columna. Y de la siguiente forma también. Son 2. Ahora vemos n y está igual. Lo que hacemos aquí en estos dos tipos de conversiones a otro shape, no nos guarda, no modifica la lista original. Si queremos nosotros modificar, lo igualamos. Por ejemplo, aquí igualamos n es igual a
y ahí ya estaríamos cambiando lo que es el nuevo shape, las nuevas dimensiones de, del array. Bueno, ahora sí. Hay otra forma que tenemos aquí, por ejemplo, si no supiéramos lo que es cuántas columnas va a haber, simple, lo escribimos con el -1. np mucho -1. Listo. Si es que no supiéramos cuántas filas hay y quiero que lo ordene según Python lo vea conveniente, ponemos el -1. Siempre y cuando tenga lógica al momento de arreglar esta matriz. Por ejemplo, tenemos un 4×2, ya no queremos que sea un 4, pero no sabemos cuántas filas puede haber. Quiero que Python lo ordene automáticamente. Pues lo cambiamos y lo ordenamos de la misma manera que estaba anteriormente. Es como que aquí no sabemos el número de filas, en vez de escribir un 2, -1. Otra forma sería también con las columnas, np.reshape. Quiero que sea solo una fila, pero con distintas columnas. Lo convertimos y nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese son el número de columnas. Bueno, es importante utilizar el -1 cuando ya no tienes, quieres que Python lo ordene. Y luego de guardar, claro, aquí lo tiene que guardar con np.reshape para que se pueda guardar en una variable. Luego de esto pasaremos a lo que son las funciones predefinidas para una creación de arrays. Esta parte es importante ya que con esto vamos a crear, así en vez de hacerlo manualmente, ya hay funciones que nos van a permitir crearlos. Ahora, si vemos en lo que son las funciones predefinidas ya para la creación de arrays, hay una gran variedad y estas nos permiten simplificar el proceso de construcción, ya que como ya vemos lo estamos haciendo manualmente y es muy complicado así. Ahora, NumPy tiene sus propias funciones, por ejemplo de ceros, de unos, matriz identidad, una matriz de puros ceros y en la matriz, en la diagonal principal que tenga los números que nosotros queremos darles. Y comenzamos por la creación de ceros. Array de ceros. Ahora, queremos crear lo que es con ceros. Sería con el método ceros. Damos como parámetro el número de filas y de columnas. Por ejemplo, quiero crearlo en 3, 4. ¿Y qué nos va a dar? Una matriz que por defecto nos da con números flotantes de ceros, solo ceros. 3 por 4. Podríamos crear cualquier dimensión, al igual que cualquier filas y el número de columnas que nosotros deseemos. Bueno, ahora si nosotros queremos cambiar lo que es el número flotante, ya saben cómo hacerlo con el coma. El otro parámetro sería de type. Igualamos a, por ejemplo, int 32. Y nos va a dar, ya no se puede apreciar la coma, se va a apreciar que ya son enteros. Ahora, otra forma de crear los ceros, no, otra forma de crear, por ejemplo, un array con las mismas dimensiones de otro array. Tenemos las dimensiones de m, ¿se acuerdan? Que es un 3×3. Si queremos crear un igual, es sencillo. Cada método tiene sus ceros, like, que significa como, de pasado de inglés al español, como, quiere que crees como, el like, a la siguiente matriz. Ya sabemos que m tiene 3×3. Lo imprimimos y nos daría ceros, pero con el shape del m. Para la creación también de ya no de ceros, de array con unos, puros unos, también es sencillo.
sería con el método np.once. Igual que ceros. Le damos un parámetro, el shape, y nos da. Al igual que el anterior, para crearle con la misma dimensión de otro array, lo mismo, pero ya no sería con 0, sería con one, like, y el parámetro, que sería el array con el cual queramos copiarle sus números de columnas y de filas. En este caso sería m. Y lo estaría imprimiendo. Ahora, si nosotros queremos darle el mismo valor, por ejemplo, queremos que todo se rellene de puro 7, 8, de 9 y no quiero que haya otro número, pues sería con el método full, que nos va a pedir dos parámetros. El primer parámetro sería el shape y el segundo parámetro sería qué número vamos a rellenar. Por ejemplo, el shape, entre una tupla, para que se pueda entender. Si nosotros escribiéramos sin los paréntesis, lo tomaría como si fueran tres parámetros. Es por eso que lo encerramos en tuplas, para que Python lo pueda entender. Ese es su primer parámetro, que sería el shape. Y el segundo parámetro sería con qué número lo queremos rellenar. Por ejemplo, en este caso sería 7. Y este también tiene np.full like. Al igual que ones y ceros. Imprimimos y nos da una matriz de 3×4 de los números 7. Si nosotros queremos ver lo que es la matriz identidad, ¿qué es la matriz identidad? Es cuando solo la línea, solo la diagonal principal está rellena de unos y todas las demás está de ceros. Esto ya es una matriz ya matemática, que es muy importante en las matemáticas, la matriz identidad. A ver, escribimos con el método np.i. Y aquí vamos a ver cuánto por cuánto. Es una matriz cuadrada. Si le damos 5 como parámetro, nos va a dar una matriz de 5 por 5. En este caso, le daremos 4, 4 por 4. Si queremos darle 7, 7 sería un 7 por 7. Y lo demás está rellenado de ceros y solo la matriz principal, solo la diagonal principal estaría rellenada de unos. Aquí también por defecto está rellenado con números flotantes. Nosotros también lo podríamos crear con enteros, con el de type. Es la matriz identidad. Ahora, si nosotros queremos cambiarle lo que es la diagonal principal por otros números y que lo cree de acuerdo a los números que nosotros queremos darle, sería con el método np.diag y como parámetro la lista, el cual los valores que nosotros deseemos. Si nosotros le damos 5 valores, nos va a crear 5 por 5, pero con esa diagonal. 5, 4, 3, 2, 1. Imprimimos y nos da la diagonal principal con los números que le dimos y todo lo demás con puros ceros. Hasta ahí les daré otro ejercicio más, que sería que me obtengan su dimensión y tamaño y forma y su tipo de elementos que hemos aprendido en esta diagonal, que sería de 0, 1, 2 hasta el número 49, como lo harían ustedes. Y también obtener su dimensión, tamaño, forma y su tipo de sus elementos. Hasta ahí vamos avanzando bien. Ese es el segundo ejercicio que van a hacer. Y luego de otro ejercicio también que les voy a dar, también quiero que respondan lo que es NumPy, hasta qué ejercicio pueden avanzar con lo que están aprendiendo hasta ahora. Con el link que les mandé, del GitHub que les mandé por el... A ver, lo voy a mandar de nuevo para los que se incorporaron recién. A ver, un momento. Voy a repetir qué valor. Para los que no estuvieron antes,
les mando el link donde pueden apreciar lo que son los 100 ejercicios que pueden realizar, ya que la programación se practica, full práctica, un poco de teoría, el 10%, el 20% será de teoría y el 80% full práctica. Y así como se acuerdan todos los métodos. Hay métodos que son muy importantes como métodos que no, dependiendo a qué rubro se va. Pero siempre es full práctica. Ahora, el anterior lo pueden hallar también con el range. Crear una lista con range, porque no va a estar escribiendo el 0, 1, 2, así hasta el 49. Puede usar el range. Y para esto le voy a enseñar cómo son los valores equiespaciados, primero para enteros y luego para flotantes. Esto va a ser muy importante, ya que se va a usar mucho en lo que es NumPy. Y empezaremos por lo que son los valores enteros equiespaciados. ¿Cómo sería? Primero por el límite superior, que sería np.aRange, como listas, como la función que ya tiene Python, y con su límite superior. Límite superior. Solo le damos el límite superior, hasta donde quiero que cuente, pero siempre por defecto desde el 0. Nos daría desde el 0 hasta el número 20. Ya sabe que el límite superior siempre le resta 1. Es por esto que nos entrega al último el número 20. Nunca lo va a contar en el límite superior al mismo número que nosotros le queremos dar. Por ejemplo, 21 no lo cuenta. Ahora, en este caso, si queremos saber desde dónde quiero que empiece hasta dónde. Por ejemplo, darle su límite inferior y su límite superior. Sería con el mismo aRange, solo que el primer parámetro sería quiero que empiece desde el 5 y que empiece a contar hasta el 20. El límite inferior y el límite superior. Si nosotros queremos decirle que por defecto ya lo agrega, su paso es 1 más 1 más 1 más 1. 5 a 6, 7, 8. Se pasa en 1, en 1, en 1. Yo no quiero que sea así. Le voy a dar otro parámetro del 5 al 20. El tercer parámetro sería cuánto es su paso. En cuánto se va a ir agregando. O también disminuyendo si fuera al revés. Si el límite fuera desde el 20 hasta el 5 y que le reste menos 1, menos 2, menos 3. Lo que ustedes deseen. En este caso quiero que el paso sea 3. Y nos va a entregar 5, 8, 11, 14 y 17. Ahora, si también podrían, ya no que sea entero, sino que sea un punto flotante. 5 al 20. Punto 5. Y nos da, va agregando de 0.5, 0.5, 0.5 y así hasta el final, hasta llegar a antes del 20. Ahora, vamos a aprender un nuevo método que se llama el valores, para hallar valores flotantes equiespaciados. Primero por el límite inferior y el límite superior. Este método va a ser muy importante en valores, porque vamos a utilizarlo mucho. Flotantes equiespaciados. Es el famoso método linspace. Este método es muy usado también para hallar una cantidad que ya nos dé como una muestra, el linspace, en lo que son los vectores, los campos vectoriales, los campos escalares, que linspace lo uso en todo momento para hallar sus límites de X y de Y. Y lo vamos a ver con np.linspace, el límite inferior y luego el límite superior. Y aquí hay una curiosidad. 6 hasta el 60. Ahora, ¿qué nos va a dictar? A ver, un momento. ¡Oh, güey! ¡Cierra! Listo, disculpen. Ahora, ¿qué nos va a dar como impresión? Damos y nos vamos a ver una cantidad inmensa de datos. Nosotros no hemos dicho nada de en cuanto nos va a devolver, pero por defecto nos dan 5 valores que están separados uniformemente. Aquí por defecto nos está dando un 5 por 10, entonces serían 5 elementos que nos dan por defecto. No, 50 elementos que nos dan por defecto. Nosotros también podríamos
alterar estos 50 elementos. ¿Cómo? np.linspace del 0 hasta el 60, pero que no sea 50, quiero que sea menos. Quiero que sea, por ejemplo, 20. Y el tercer parámetro sería 20. Y nos daría estos 20 valores, contando el límite inferior y el límite superior, en 20 elementos separados uniformemente. Ahora, si nosotros no queremos, se dan cuenta que el arrange sí toma el último elemento y en linspace no lo toma. No, también sí lo toma. Disculpen. Y si es que no queremos tomarlo, por ejemplo, que no tome el número 60, también nos da un parámetro, aparte de este, coma, punto, endpoint es igual a false. Este por defecto ya está en true, que significa que el point del final, que lo tome, si estaría en true. En false, diría, no quiero que el 60 lo tome, solo hasta el número 57, 58, hasta donde usted llegue. Imprimimos y nos da hasta el 57.3, no tomaría 60. 20 elementos uniformemente separados. Y aquí, por último, veremos lo que es valores aleatorios enteros. ¿Cómo serían los valores aleatorios enteros? En Python serían con import random. Pero NumPy ya nos proporciona en sus métodos el cómo hallar np.random. Y no sería ahí nomás. Hay muchos métodos. Hay con random, al igual que np.random.onRandom. Son dos métodos muy diferentes. Primero, para los valores aleatorios enteros, sería de la siguiente forma. Matemáticamente se podría representar así. Así. Listo. El primer elemento A se va a anotar y el elemento B no. ¿Cómo crearíamos? np.random.random. Aquí le daremos dos valores. ¿Desde dónde hasta dónde? Primero, esto nos daría un escalar, o sea, un número. Desde el 3 hasta el 30, quiero que me entregues cualquier valor, el que tú desees. Y nos va a dar el 21. Solo nos dio un valor. Ahora, si nosotros queremos 3 y que lo transforme en un vector, np, lo copio, lo pego, y ahora quiero que sea de 3 a 30. Está bien, pero le damos un parámetro más, que sea size, el número de elementos. ¿Cuántos elementos en un array? Pues quiero que sea 4. Nos da un vector de 4. 4 columnas. Ahora, ya nos dio un vector de 4. Pero yo no quiero que sea así. No quiero que sea unidimensional, que tenga solo una dimensión. Quiero que tenga un 3×3, bidimensional. Lo que crearía, copiamos y pegamos, no se note. Y ya no pasaríamos por defecto lo que es 4. Sería una tupla de 3×3. 3 filas y 3 columnas. Eso quiero que me entregues. Lo cual sería una matriz. Matriz. Y nos va a dar valores del 3 al 30, no contando el 30, aleatorios. Es muy importante para ya no estar haciendo nosotros mismos 21, el 10, el 13 y aleatoriamente. Ya tenemos un método que ya nos resulta, nos hace más, la vida más fácil. Ahora, si nosotros queremos valores aleatorios flotantes, esto ya no sería con el random, sino sería con el random, con el que les expliqué, random.random. Ahora, ¿qué haríamos? Primero, el parámetro sería, por ejemplo, 9. ¿Qué va a hacer esto? Imprimimos y nos va a dar un array donde nos dé 9 elementos, pero por defecto tiene que corre desde el 0 hasta el 1, sin contar al 1. Le damos otra vez y nos da otros números. Le damos otra vez y nos da otros números. Y así, infinidad de veces. Siempre nos va a dar números aleatorios. No, casi siempre nos da el mismo número.
siempre nos da un montón porque son infinidad. Estamos hablando de puntos flotantes. Son cantidad de números. Desde el 0 hasta el 1, sin contar el 1, hasta el 1, sin contar el 1, hay una infinidad de números. Bueno, hasta ahí sería la clase de hoy, porque si ya inicio con distribuciones de probabilidad, ya estaría entrando a otro tema. Hasta ahí sería la clase del día de hoy. Si tienen algunas preguntas, me lo pueden escribir en el chat o me lo pueden enviar un mensaje al WhatsApp o en el grupo escribirlo. Si tienen algún problema con los ejercicios, algunas dudas, me escriben a mí o si no al grupo. El día de mañana estaremos viendo lo que son las distribuciones de probabilidad, las distribuciones normales, lo que son algunos ejercicios que les voy a dar, más ejercicios, algunas constantes, la manipulación de datos, no, manipulación de elementos, no se confundan. Manipulación de elementos, yo le digo de datos porque es la manipulación que le vamos a dar al array, así como las listas, pero con el array. Ahora también los accesos individuales, los accesos múltiples a elementos. El día de ayer hicimos lo que son accesos múltiples a elementos, pero a las listas. Para el día de mañana veremos lo que son accesos múltiples, pero con las matrices. También la inserción de arrays multidimensionales, algunos ejercicios más, extracción de elementos por cada diagonal, calcular el producto de dos vectores usando la función dot, que sería para hallar el producto escalar, que aquí ya hallaríamos la función que nos da Python, NumPy, para hallar y ya no hacernos tantos problemas como la función que realizamos en la celda número 11. Luego pasaremos a lo que son algunos métodos matemáticos como el sum, el where, quiero que me encuentre un número, sustraer, restar, cambiar el signo de los valores de una matriz, redondear, los promedios, la varianza, la desviación típica. También daremos las filtraciones de NumPy, que estas filtraciones son muy importantes porque en Panda también los vamos a ver. El día de mañana haremos esto. También cómo crear una función normal a una función NumPy. Es muy diferente, ya que veremos los rendimientos que son las listas y NumPy. El cuántos segundos se va a demorar uno y cuántos segundos se va a demorar otro. Claro que vamos a hablar solo de 1.000.000 de datos. Y ya en miles de datos no se va a ver la diferencia, sino en 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 y así, 10.000.000. Pasaremos a los ejercicios contando valores y lo demás lo veremos para el día de mañana. Y terminaremos con dar la solución del ejercicio que dimos de la ecuación lineal, que cómo lo podríamos hacer en NumPy mejor. Y también cerraríamos con lo que es el álgebra lineal. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ya les dejé esos 3 ejercicios, si lo pueden resolver para el día de mañana, al igual que los ejercicios del día de ayer. Para el día de mañana voy a estar... a ver, un momento, voy a parar la grabación.